Después de una semana de intensificación de los combates entre grupos militantes y el ejército israelí, se registró un ataque por parte de Hezbollah contra el norte de Israel desde el Líbano. La creciente actividad de los militantes en Siria ha generado preocupación sobre la posibilidad de que el conflicto se amplíe en Oriente Medio. En respuesta a los ataques provenientes del Líbano, las fuerzas de defensa israelíes han actuado con cautela y estabilidad. En las redes sociales, se difundió un vídeo en tiempo real que muestra el inicio de las operaciones militares israelíes en Gaza, donde la aviación, las fuerzas terrestres y la marina cercaron la franja de Gaza. Tanques y vehículos blindados israelíes se movilizaron rápidamente hacia la zona mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu visitaba guarniciones de infantería y tanques en la región. La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo múltiples ataques en diferentes direcciones. Hubo alertas de cohetes e incursiones en varios sectores de Israel, mientras las tropas israelíes continuaron atacando posiciones de grupos extremistas. Se proporcionará información detallada sobre los recientes cohetes lanzados desde Gaza por Hamas, algunos de los cuales alcanzaron ciudades como Tel Aviv, Rishon LeZion, Beni Brak, Holon y Ramle, entre otras, en el centro de Israel. En el más reciente bombardeo con cohetes, misiles lanzados desde la franja de Gaza causaron daños en el sur, y en el centro de Bat Yam. Según los servicios de bomberos y rescate que inspeccionaron el área, un cohete impactó en 2 viviendas y un muro cerca de algunas tiendas en el centro de Bat Yam. Se emitió una alerta sobre una posible infiltración terrorista en las localidades sureñas de Zikim y Carmia, cercanas a la frontera con la franja de Gaza. Durante los recientes enfrentamientos, la mayoría de los habitantes de las zonas cercanas a Gaza fueron evacuados. Posteriormente, el ejército informó a los residentes de Zikim y Carmia que la alarma de infiltración había sido una falsa alarma. Las fuerzas de defensa de Israel indicaron que se tomaron todas las medidas necesarias para prepararse ante una operación terrestre significativa en la franja de Gaza. En un comunicado, declararon que estaban listas para llevar a cabo una amplia gama de planes operativos ofensivos, que incluían un ataque conjunto y coordinado por aire, mar y tierra. Las FDI difundieron un vídeo del ataque al túnel. A lo largo del día, continuaron las operaciones israelíes en el aire, tierra y mar. Además de los túneles secretos, la aviación israelí destruyó puestos de mando, almacenes y bases de lanzamiento de cohetes de Hamas en Gaza. El IKI, comandante de una compañía del infame Escuadrón de Comandos, NCBA, falleció aparentemente en un ataque con dron, según la recopilación de información realizada por la agencia de seguridad Sinbun. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, afirmaron que los ataques fueron organizados por Qadi, quien también actuó como líder. Además, el ejército israelí informó que Murad Abu Murad, jefe de la organización de aviación de Hamas, murió durante un ataque aéreo contra una base terrorista en la franja de Gaza. Las IDF advirtieron a los habitantes de Gaza que residían en la parte norte de la franja que huyeran, en previsión de un asalto terrestre o un aumento de los ataques en esa zona, donde vive aproximadamente 1 millón de personas. Mediante imágenes satelitales, el ejército israelí identificó a cientos de miles de palestinos que se dirigían hacia el sur, pero muchos de ellos se encontraron con barricadas de Hamas que les impidieron avanzar. Las IDF sostienen que Hamas obstaculiza el tráfico en vías cruciales de la franja de Gaza, dificultando e impidiendo la circulación de los habitantes locales. El ejército israelí publicó en línea un vídeo que supuestamente mostraba el intenso tráfico en la franja de Gaza debido a los bloqueos de carreteras impuestos por Hamas. La portavoz de las IDF, la contraalmirante Din Naim Khalifa, afirmó que Hamas intenta mostrar al mundo que ha sufrido daños y pérdidas humanas. Daniel Hager, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, declaró: "No dejaremos de instar a los residentes de la ciudad de Gaza que se trasladen al sur. Personas como ustedes serán utilizadas como escudos humanos por Hamas". Añadió: "Lo digo por su propia protección. En un futuro no muy lejano, comenzaremos una ofensiva masiva en la ciudad de Gaza". Mientras Israel se preparaba para una invasión militar a gran escala, las tropas de Hamas continuaron lanzando cohetes de largo alcance contra distintos puntos de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron numerosos objetivos en Gaza, mientras Hamas seguía lanzando cohetes contra Israel. Según informes, uno de los cohetes, llamado AS-250, fue lanzado desde la franja de Gaza hacia el norte de Israel, activando las alarmas en Safed y en la Alta y Media Galilea.
Un cohete de largo alcance lanzado por militantes de Hamás fue exitosamente derribado por el sistema de defensa antiaérea de medio alcance David Sling. Según un informe de una fuente militar israelí, el sistema militar llamado David Sling, anteriormente conocido como Magic One y desarrollado en colaboración por el fabricante de defensa israelí Rafael Advanced Defense Systems y el fabricante de defensa estadounidense Raytheon, demostró su eficacia. Durante el conflicto entre militantes de Hamás y el ejército israelí, la varita mágica, anteriormente conocida como Onda de David, fue utilizada por primera vez. Durante la interceptación, se produjeron 2 incendios como resultado de la metralla lanzada desde el cielo. La policía, los bomberos y los servicios de rescate proporcionaron esta información, y afortunadamente, nadie resultó herido. Este fue el punto más alejado de Israel que jamás había sido alcanzado desde el inicio del conflicto el sábado anterior en mayo de 2021. Durante una oleada de combates, Hamás lanzó un cohete AS-250 contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Antes de este lanzamiento, se creía que el alcance máximo del grupo estaba limitado a 160 kilómetros. Los ataques con cohetes contra el sur de Israel continuaron durante todo el viernes, causando daños en varias viviendas en Sderot y Ashkelon. Estos ataques fueron llevados a cabo por las fuerzas de defensa de Israel. Se descubrió que militantes de Hamás utilizaban estructuras en Gaza con propósitos militares. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que su fuego derribó y desactivó numerosos vehículos aéreos no tripulados, UAV, que operaban desde azoteas de edificios residenciales en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha publicado un vídeo de ataques con drones contra las instalaciones de lanzamiento de drones de Hamás. Según el ejército, continuarán con medidas ofensivas enérgicas, enfocándose en la red de drones de Hamás y trabajando para destruirla por completo. Las fuerzas de defensa israelíes alegan que esto demuestra que los combatientes de Hamás están utilizando a los residentes de la Franja de Gaza como escudos humanos durante sus acciones contra Israel. Por su parte, Hamás afirma haber enviado numerosos drones sobre territorio israelí desde el inicio de los combates durante el fin de semana. Se especula que los bombardeos israelíes forman parte de los preparativos para una posible invasión terrestre, obligando a las IDF a librar una brutal batalla urbana. El ministro de Defensa y el primer ministro israelí han expresado su intención de eliminar completamente a Hamás, considerando que el grupo terrorista ha establecido una presencia militar en la zona. Agradezco su interés en este asunto.